En el video de hoy vamos a ver lo que son las variables en Java. Para ello primero necesitamos saber qué es una variable en Java. Bueno, una variable es un espacio que ocupa en la memoria, en donde nosotros podemos alojar datos, ya sean numéricos o de tipo texto. Para poder declarar una variable se necesita de dos elementos. En primer lugar se necesita un tipo de dato y en segundo lugar se necesita un nombre. Bueno, esa es una de las definiciones. También se lo puede definir que una variable es un tipo de dato que se aloja en la memoria de una computadora, en donde se guardan y recuperan datos que se utilizan en un programa. Un ejemplo, cuando escribimos un código, las variables se utilizan para guardar datos y resultados, en donde podemos asignar valores de una variable a otra, representar valores en una expresión matemática o mostrar valores en pantalla, en donde la variable pueden tener enteros, decimales, letras y así sucesivamente. Ahora también tenemos que tomar en cuenta los tipos de datos en Java. En Java podemos encontrar varios tipos de variables, en donde los principales, los que yo tomo en cuenta, son los tipos de datos primitivos y los tipos de datos objeto. En donde los tipos de datos primitivos son los tipos de datos básicos que representan los valores simples. Estos tipos de datos almacenan directamente en la memoria y no tienen métodos asociados, mientras que los tipos de datos objetos son tipos de datos más complejos, que representan objetos, que son entidades que tienen estado y comportamiento, en donde los tipos de datos objetos almacenan como referencia a objetos en la memoria y tienen acceso a métodos asociados. Como mencioné anteriormente, tenemos los tipos de datos primitivos, en donde yo lo divido en tres, en donde son los enteros, los decimales y otros. En los enteros podemos tener el byte, el short, el int y el long. Como pueden ver, estos son los rangos que tiene cada uno de ellos. En donde los enteros lo que nos hacen es permitirnos dar valores numéricos de tipo entero, no pueden ser decimales. En donde la diferencia de estos cuatro es la capacidad que nos permite alojar. Después tenemos los decimales, que es el float y el double, en donde el float nos permite alojar datos de hasta 8 valores después del punto decimal, y el double nos permite alojar hasta 15 valores decimales, en donde estos datos nos permiten poner datos numéricos con punto decimal. Y finalmente tenemos los otros, que sería el char y el boolean, en donde el char nos permite almacenar un solo carácter, en este caso no importa si es texto o numérico, y el boolean nos permite tomar decisiones, permitiéndonos tomar decisiones como falso o verdadero. Después tenemos los tipos de datos objeto. Los tipos de datos objeto en Java son más complejos que los tipos de datos primitivos. ¿Por qué? Porque estos representan objetos que son entidades que tienen estado, o sea datos, y comportamientos que prácticamente serían métodos, en donde en lugar de almacenar los valores simples, los tipos de datos objetos almacenan referencias a objetos en la memoria. En este caso tenemos un ejemplo, tenemos tres. Tenemos el string, tenemos el date y tenemos el array. En donde el string representa una secuencia de caracteres, en donde se utiliza para almacenar texto. O también se lo puede definir de otra manera, que básicamente es todo lo relacionado con texto. Prácticamente se lo realiza con string, tomando en cuenta que el string comienza con mayúscula. Como pueden ver acá, comienza con mayúscula, mientras que acá en los tipos de datos primitivos comienzan todos con minúscula. Después tenemos el tipo de dato date, que representa una fecha y hora, en donde se utiliza para almacenar fechas y horas. Y finalmente tenemos el array, que representa una colección de elementos del mismo tipo de dato, que se utiliza para almacenar conjuntos de datos. En donde también se puede decir que son listas, donde cada elemento es una variable del mismo tipo específico con su valor correspondiente. Ahora, hablando de lo que son la declaración de variables, para utilizar una variable en Java, primero se define el tipo de variable, luego se define el nombre de la variable y finalmente se le asigna un valor. La sintaxis básica para declarar una variable es la siguiente. Como pueden ver, es primero el tipo de dato, después es el nombre de la variable y después se le da un valor inicial, que son básicamente los pasos que les dije anteriormente.
Aquí tenemos un pequeño ejemplo, que aquí asignamos int, le damos el nombre de la variable, que es edad, y le damos un valor que sería de 25. Abajo también tenemos los pasos, ¿no? Paso 1, paso 2 y paso 3. Paso 1 dice especifica el tipo de dato o se indica el tipo de información que la variable puede almacenar. El paso 2 dice asigna un nombre único. Se debe de crear un nombre descriptivo que represente el propósito de la variable. Y finalmente el paso 3, que dice inicializa con un valor. O sea que debemos de asignar un valor inicial a la variable, si es necesario. Ahora, tomando en cuenta prácticamente toda la teoría, todo lo que les acabo de decir, vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este caso yo voy a utilizar Eclipse, en donde si no saben cómo descargarlo, prácticamente ya hice un video en donde les dejo en la descripción o lo dejo por acá arriba para que vayan a ver si es que lo quieren descargar, ¿no? Bueno, en este caso he creado una clase que le he llamado variables, en donde vamos a tomar en cuenta los pasos que mencioné anteriormente. Primero nos dice que tenemos que definir el tipo de variable. En este caso va a ser un int. Después nos dice que tenemos que definir el nombre de la variable. En el caso anterior lo tomamos de ejemplo la edad, entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo. Y finalmente nos dice que tenemos que asignar un valor. En este caso vamos a seguir con el ejemplo anterior, que es 25. Cabe aclarar que en Java todo código tiene que terminar con un punto y cover. Si no, nos va a salir error. Una vez tomada en cuenta la variable int, el nombre de la variable y el valor de la variable, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos a hacer que nos imprima, pero tomando en cuenta lo que son las variables, ¿no? Un ejemplo. Vamos a decir que Juan tiene, aquí le vamos a asignar la variable edad años. Ahora, si hacemos correr el código, nos dice que Juan tiene 25 años. Prácticamente, ¿qué es lo que hice acá? Lo que hice es una concatenación. También tenemos que tomar en cuenta que una variable no se lo puede poner en comillas, porque es un texto o es una cadena de texto. Como estaba mencionando anteriormente, el signo suma en programación se lo conoce como concatenación. O sea, cuando un ejemplo, ¿no? Tienes dos elementos diferentes que en este caso solamente estamos utilizando uno, que es edad. Se tiene que poner un signo de concatenación, porque si no, no se va a mostrar de que está dentro de una variable, que en este caso es edad, que edad le dimos un valor, como dije anteriormente, que es 25. Y el último punto importante es básicamente que todo debe ir con un punto y coma. Como puede ver, aquí me da error y aquí me da error. Sí o sí tiene que ir con un punto y coma. Un ejemplo, ¿no? Aquí le estoy asignando solamente edad. Pero también puedo hacer lo siguiente, también puedo hacer esto. Ahí le dimos la edad. Aquí lo vamos a llamar edad 2. A ser igual a 30. Y aquí podemos aumentar lo siguiente. Juan tiene más edad, más años. Aquí podemos colocar y Carlos tiene, aquí volvemos a concatenar, que en este caso va a ser edad 2 años, donde si le damos play nos debería de salir de los dos. Como pueden ver, acá dice Juan tiene 25 años y Carlos tiene 30 años. ¿Qué hicimos? Solamente hemos concatenado. Bueno, eso fue el video de hoy, que prácticamente se trató de las variables en Java. Agradecería un montón que se suscriban y comenten si les sirvió este video. A continuación les voy a dejar
unos videos por si lo quieren ir a ver. Nos vemos en la próxima.